Imagina que caminas por Londres en una tarde gris, como en una película, y de pronto te digo esto. Bajo tus pies no solo hay túneles del metro, bien ríos enterrados, corrientes ocultas que alguna vez fueron calles de agua y que hoy siguen ahí, invisibles, atravesando la ciudad como venas secretas. Y lo más inquietante es que Londres no los perdió, los escondió. Porque Londres no es una ciudad, es un rompecabezas de poder, historia y misterio. Una metrópoli que te sonríe con sus postales, el Big Ben, los puentes, las luces, mientras guarda su verdadera identidad en lo que casi nadie mira. Pasadizos subterráneos, reglas antiguas que aún mandan y una ciudad dentro de la ciudad que funciona como un reino silencioso. Hoy te voy a llevar por la Londres que no aparece en los folletos, la Londres que se construyó sobre fuego, peste, guerra y ambición, y que aún así nunca dejó de crecer. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas cómo Londres oculta sus secretos, vas a ver esta ciudad con otros ojos, como si te hubieran revelado el truco detrás de la magia. Antes de entrar en los secretos más sorprendentes de Londres, suscríbete ahora porque aquí viajamos por el mundo con historias que se sienten como una película. 1. Llegas a Londres como si fuera una película. Imagina que acabas de llegar a Londres. No importa si vienes en avión, en tren o en autobús, hay un momento exacto en el que la ciudad te toca. Puede ser cuando sientes el aire frío en la cara, cuando ves a la gente caminando rápido con café en la mano, o cuando escuchas ese murmullo constante que parece decirte, aquí siempre está pasando algo. Londres no te recibe con fuegos artificiales, te recibe con atmósfera. Lo primero que notas es que esta ciudad tiene un ritmo raro. Por un lado parece antigua, como si fuera un libro abierto de piedra y ladrillo. Por otro lado, se siente moderna, como si estuviera actualizándose en tiempo real. Caminas una cuadra y ves un edificio que te recuerda a siglos de historia, y a pocos pasos, una calle llena de pantallas, buses rojos, luces y gente de todas partes del mundo. Es como si Londres estuviera diciendo, yo soy pasado y futuro al mismo tiempo, acostúmbrate. Y aquí viene un detalle que mucha gente siente, pero pocos saben explicar. Londres es una ciudad que no se entrega de una sola vez. No es como esas ciudades que te muestran todo en el primer día. Londres es como una persona reservada. Te observa primero, te deja entrar poquito a poquito y cuando por fin crees que ya la entendiste, te muestra otra cara. Por eso hay gente que viene una vez y dice, me gustó, pero los que se enamoran de verdad son los que descubren que Londres funciona por capas. Ahora, un pequeño secreto para que lo visualices. Londres está llena de escenarios que parecen decorados reales. Tú caminas por una calle y te sientes dentro de una serie. Entras a un pub y parece que el tiempo se detuvo. Pasas por una esquina y escuchas música, idiomas distintos, risas, pasos, sirenas lejanas. Y todo eso crea una sensación de película constante. Y lo curioso es que no es una película de acción, es una película de misterio, porque Londres te hace sentir que algo importante está escondido, incluso cuando todo parece normal. Y cuando la ciudad logra eso contigo, ya te atrapó. Porque la pregunta nace sola en tu cabeza. ¿Qué está detrás de todo esto? Y para responderla, solo hay que seguir el rastro más antiguo de Londres. El que ha visto absolutamente todo desde el principio, el río Támesis. 2. El Támesis, la columna vertebral y el espejo de Londres. Si Londres fuera un cuerpo, el Támesis sería su médula espinal. Y lo digo en serio, antes de que existieran los rascacielos, el metro y las avenidas, ya estaba el río marcando el ritmo de la ciudad. Cuando te acercas al Támesis, no solo estás viendo agua, estás viendo el camino por donde Londres aprendió a ser Londres. Imagina el río hace siglos.
barcos entrando cargados de comida, madera, telas, especias y también noticias. En aquella época, el Támesis era como una autopista gigante pero de agua. Por ahí llegaba la riqueza y también el peligro, porque donde hay comercio también hay competencia, contrabando, enfermedades y conflictos. Londres creció mirando ese río con una idea clara: si controlo el paso, controlo mi futuro. Y aquí va un secreto que mucha gente no piensa. El Támesis no solo transportó mercancías, transportó poder. Las decisiones importantes se tomaban cerca del río, porque el río conectaba a Londres con el mundo. Era la línea que unía la ciudad con Europa, con rutas lejanas, con la posibilidad de convertirse en algo más grande. Por eso Londres no se volvió influyente solo por ser bonita o antigua. Se volvió influyente porque estaba estratégicamente colocada para mover cosas, personas e ideas. Ahora, lo más interesante, el Támesis también es un espejo. ¿Por qué? Porque refleja el carácter de Londres. A veces lo ves tranquilo, como si la ciudad estuviera en paz. Otras veces lo ves oscuro, pesado, como si escondiera secretos bajo la superficie. Y no es imaginación. Durante siglos, el río fue testigo de celebraciones, coronaciones, ejecuciones, incendios, guerras y hasta cambios de era. Hay un Londres de postal en los puentes y un Londres real en el agua que pasa debajo. Y te digo algo más para que lo visualices. Ponte en un puente al atardecer. Mira el agua. Mira los edificios a ambos lados. En un lado, arquitectura antigua que parece no moverse desde hace cientos de años. En el otro, vidrio y acero brillando como futuro. Ese contraste es Londres en una sola imagen, tradición y modernidad conviviendo sin pedir permiso. Y cuando entiendes esto, entiendes por qué los romanos se fijaron en este lugar, porque el río no era solo un paisaje, era una ventaja. Y esa ventaja fue tan poderosa que a partir de ahí la historia dio el siguiente paso. La ciudad empezó con nombre propio, porque Londres, al principio, no se llamaba Londres, se llamaba Londinio, y ahí comienza el verdadero origen, el nacimiento calculado de una metrópoli. 3. El origen romano. La ciudad nace con ambición. Ahora sí, vamos al momento en que Londres deja de ser solo un lugar junto a un río y se convierte en una idea poderosa. Cuando los romanos llegaron a Britania, no construían ciudades por capricho. Ellos pensaban como ingenieros y estrategas. ¿Dónde conviene levantar un punto de control? ¿Dónde se puede comerciar? ¿Dónde se puede cruzar el agua y dominar el paso? Y ahí, junto al Támesis, encontraron la respuesta. Así nace Londinio, no como un cuento romántico, sino como un plan. Un punto perfecto para conectar rutas, mover mercancías y establecer autoridad. Y lo más impresionante es que, desde su nacimiento, Londres ya estaba diseñada para algo grande, no para ser un pueblo pequeño, sino para ser un centro. Imagínate la escena. Calles rectas para organizar el movimiento, mercados donde la gente intercambiaba productos, soldados vigilando, barcos entrando y saliendo. Londres, desde muy temprano, aprendió una regla que aún se siente hoy. Quien controla el comercio, controla la ciudad. Y los romanos eran expertos en eso. Traían bienes, moneda, leyes, y también traían algo que cambia todo: infraestructura, puentes, caminos, sistemas que permitían que la ciudad creciera como una máquina bien armada. Y aquí va un secreto que hace que todo se entienda mejor. Londres no nació solo por el río, nació porque el río ofrecía un cruce estratégico. Se cree que una de las claves fue la posibilidad de construir un puente para conectar ambas orillas y convertir ese punto en un cuello de botella. Si pasas por aquí, Londres te ve. Si quieres comerciar, Londres te cobra. Si quieres mover un ejército, Londres lo nota. Eso no es casualidad.
Eso es ambición en forma de ciudad. Pero Londres también aprendió otra cosa desde su infancia romana, que la seguridad y la riqueza atraen gente, y donde llega gente, llega conflicto. Así que Londinium fue creciendo con una mezcla rara, orden romano arriba, caos humano abajo. Comerciantes intentando prosperar, trabajadores sobreviviendo, soldados imponiendo reglas. Esa combinación, dinero, ley y tensión, es una semilla que nunca dejó de existir en Londres. Y aunque el tiempo pasó y el Imperio Romano cayó, quedó algo importante: el hábito de Londres de reinventarse, porque Londinium no fue el final, fue el inicio. La ciudad cambió de manos, cambió de idioma, cambió de estilo, pero nunca dejó de ser un punto clave. Entonces, si el Támesis fue la columna vertebral, Londinium fue el primer latido fuerte. Y el siguiente capítulo de esta historia es cuando Londres se pone más humana, más ruidosa, más intensa, como un laberinto de calles estrechas y poder muy cerca. Porque la Londres que viene ahora ya no es romana, es medieval, y ahí la ciudad se vuelve todavía más fascinante y más peligrosa. Si te está gustando este viaje por Londres, suscríbete en este momento para no perderte la próxima ciudad. 4. La ciudad medieval, calles estrechas, poder cerca, miedo cerca. Cuando Londres entra en su etapa medieval, la ciudad cambia de plan romano a algo mucho más humano y más caótico. Si en Londinium imaginabas calles más organizadas, ahora imagina lo contrario: un laberinto, calles estrechas, casas de madera muy pegadas unas a otras, humo saliendo de chimeneas, mercados abarrotados, animales mezclados con personas y el sonido constante de vendedores gritando precios. Y aquí viene lo que atrapa. En la Londres medieval, todo estaba más cerca. La riqueza estaba cerca de la pobreza, el poder estaba cerca de la gente común, y el miedo también estaba cerca. Porque en una ciudad donde todos viven apretados, un problema pequeño puede convertirse rápido en desastre. Un incendio, una enfermedad, una pelea, una mala cosecha. Ahora, un secreto importante para entender Londres. En esta época se empezó a formar la idea de Londres como ciudad de reglas y acuerdos. No era solo manda el rey y punto. En Londres, los comerciantes y los gremios, grupos de trabajadores y artesanos, ganaron fuerza. ¿Por qué? Porque el comercio era el motor. Y cuando el comercio manda, la ciudad aprende a negociar, a poner normas, a proteger sus intereses. Esa mentalidad todavía vive en el ADN londinense: pragmatismo, contratos, influencia económica. Imagínate un día cualquiera. Llegas a una plaza de mercado. Ves pan, telas, carne salada, especias raras que llegan por el río. Ves a un hombre discutiendo por el precio. Ves a otro cuidando su bolsa con la mano porque sabe que hay ladrones. Y ves a los guardias observando. Aquí la vida era dura, pero la ciudad vibraba. Londres se estaba convirtiendo en un lugar donde la gente no solo sobrevivía, intentaba ascender, pero también era una época de sombras. Y no lo digo por dramatizar. La ciudad tenía castigos públicos, tensiones religiosas y una sensación constante de incertidumbre. Y aquí va un dato que sorprende. En la Edad Media, Londres se organizaba en barrios con identidades muy marcadas, y algunos lugares ya empezaban a ganar fama por cosas específicas: comercio, artesanos, política o problemas. Londres siempre tuvo ese lado doble: orden por fuera, tensión por dentro. Y hay otro secreto que no se cuenta mucho: la ciudad medieval era también una ciudad de rumores. Antes de Internet, el rumor era la red social. Una noticia sobre un conflicto, una enfermedad, un impuesto nuevo, podía correr por las calles en horas, y eso crea un tipo de ciudad nerviosa, alerta, rápida. Londres aprendió a reaccionar rápido porque estaba acostumbrada a vivir con información incompleta y cambios repentinos. En pocas palabras,
La Londres medieval fue el escenario donde se mezclaron tres cosas que aún definen la ciudad: dinero, tradición y poder cercano. Y cuando esas tres cosas conviven en calles estrechas, cualquier chispa puede cambiarlo todo. Y justamente por eso, el próximo paso de nuestra historia es un secreto literal, físico, real, algo que hoy está escondido bajo tus pies. Porque Londres no solo creció hacia arriba, también aprendió a guardar partes de sí misma bajo tierra. Y ahí entramos en uno de los misterios más fascinantes: los ríos perdidos de Londres. 5. Un secreto bajo tus pies. Ríos perdidos que siguen vivos. Ahora sí, llegamos a uno de los secretos que hacen que Londres se sienta como una ciudad con doble fondo. Porque mientras tú caminas por calles llenas de taxis, vitrinas y semáforos, debajo de ti pueden estar pasando cosas que no ves. Y una de las más increíbles es esta: Londres tiene ríos enterrados. No es una metáfora, es real. Piensa en esto: antes de que Londres fuera una megaciudad, el paisaje estaba lleno de pequeños ríos y arroyos que alimentaban al Támesis. Algunos eran importantes para la vida diaria. Servían para transportar cosas, para lavar, para mover molinos, para marcar límites entre barrios. Pero con el tiempo, la ciudad creció tanto que esos ríos empezaron a convertirse en un problema. Traían barro, malos olores, basura, y en épocas difíciles podían transformarse en canales de enfermedad. Y aquí viene el detalle clave: Londres no perdió esos ríos, los escondió. Los cubrió, los canalizó, los metió en tuberías y encima construyó calles, edificios, mercados y más tarde carreteras. Es como si la ciudad hubiera dicho: no necesito que desaparezcan, solo necesito que no molesten. Y eso es muy londinense: controlar el caos sin dejar de avanzar. Uno de los más famosos fue el Flota, que en su época fue un río importante, tan vivo que incluso tenía actividad comercial cerca. Hoy, la mayoría de la gente pasa por la zona sin imaginar que ese río existió ahí, respirando, corriendo, formando parte del paisaje. Y lo impresionante es que, aunque esté enterrado, su presencia se siente. En algunos lugares, ciertos olores, humedades o sonidos subterráneos han alimentado historias urbanas durante siglos. Imagina la escena como si fuera cine. Caminas por una calle normal y debajo, en la oscuridad, corre agua. Un río silencioso, encerrado, atrapado por la ciudad. No lo ves, pero está ahí, y esto nos lleva a un tipo de misterio que engancha. ¿Cuántas cosas más habrá escondidas debajo de Londres? Y atención, porque este secreto no es solo curioso, también explica algo profundo. Londres creció tan rápido y con tanta presión que tuvo que aprender a construir encima de sí misma. Es una ciudad que se apila: capas romanas, capas medievales, capas modernas, y entre medio, agua, túneles, pasajes, alcantarillas antiguas. Por eso Londres tiene esa energía rara. Es como caminar sobre un libro que tiene capítulos enterrados. Además, estos ríos ocultos nos recuerdan una verdad importante. En Londres, lo invisible importa. Y esa idea se repite en todo: poder invisible, acuerdos invisibles, estructuras invisibles que mueven la ciudad sin hacer ruido. Y ahora, si ya te impresionó que haya ríos vivos bajo tus pies, espera, porque lo que viene es un golpe todavía más fuerte en la historia. Un momento en que Londres tuvo que reinventarse a la fuerza. Un día en que el fuego lo cambió todo. Y la ciudad tuvo que hacer un reset completo para sobrevivir. Porque el próximo capítulo no es un secreto silencioso. Es un desastre enorme que se convirtió en oportunidad. El gran incendio y la reconstrucción. 6. El gran reset: fuego, reconstrucción y mentalidad de supervivencia. Ahora imagina esto: una ciudad medieval hecha en gran parte de madera, con calles estrechas, casas pegadas, velas encendidas, chimeneas,
hornos. Es como tener una caja de fósforos gigante. Londres ya era intensa, sí, pero también era frágil. Y entonces llega ese momento que lo cambia todo: el fuego. El gran incendio de Londres, 1666, no fue solo un incendio grande, fue un golpe al corazón de la ciudad. El fuego avanzó como una bestia alimentada por el viento y por la forma misma de Londres. Callejones que atrapaban el calor, edificios que ardían como si fueran papel, gente corriendo con lo que podía cargar, el cielo pintado de naranja. Lo más impresionante es que en esas horas Londres entendió una verdad dura: una ciudad puede desaparecer más rápido de lo que crees. Y aquí va un secreto que pocos piensan. A veces una ciudad no se transforma por una idea bonita, se transforma por una tragedia. Porque después del incendio, Londres no tuvo opción. O se quedaba llorando sobre las cenizas, o se levantaba más inteligente. Y eligió lo segundo. La reconstrucción fue el reset. Se empezaron a imponer nuevas reglas: menos madera, más ladrillo y piedra, más control, más planificación. No fue perfecto, pero cambió la mentalidad. Londres aprendió a pensar como una ciudad moderna: prevenir, organizar, asegurar. Y ahí aparece otro detalle fascinante. Cuando una ciudad se quema, nace una nueva necesidad: asegurar lo que tienes. Londres se vuelve un lugar donde la idea de protección se vuelve parte de la vida urbana. Negocios, casas, mercancías. Esa cultura del por si acaso, de tener sistemas, contratos, coberturas, se vuelve parte del carácter londinense. No es paranoia, es memoria histórica. Pero ojo, antes del incendio, Londres también había enfrentado otro enemigo invisible: la peste, en especial la Gran Peste de 1665. Entonces imagina el golpe emocional: primero enfermedad, después fuego. Para una ciudad eso es como recibir 2 puñetazos seguidos. Y sin embargo, Londres hizo algo que define su identidad hasta hoy: sí rehizo. Y aquí viene lo más importante para tu audiencia. Ese reset dejó una marca psicológica en la ciudad. Londres aprendió a vivir con la idea de que el mundo cambia, de que todo puede girar en un instante, y de que el que sobrevive no es el más fuerte, sino el que se adapta rápido. Por eso, cuando caminas hoy por Londres y ves edificios antiguos junto a estructuras modernas, no es solo estética, es una especie de mensaje silencioso: ya pasamos por cosas peores, y aquí seguimos. Y ahora, después de entender esta mentalidad de supervivencia, viene la parte más intrigante. ¿Dónde se concentró el poder cuando Londres renació? ¿Qué lugar se convirtió en el cerebro económico de la ciudad? Porque hay un punto específico donde la historia, el dinero y la tradición se mezclan de una forma única. Y ese punto es el famoso milla cuadrada. La City of London, la ciudad dentro de la ciudad. 7. El Square Mile, la ciudad dentro de la ciudad. Ahora entramos en una parte de Londres que parece inventada, pero existe de verdad. Imagínate una ciudad enorme y dentro de ella un pedacito pequeño, de apenas una milla cuadrada, que funciona como si tuviera su propia personalidad. Eso es la ciudad de Londres, también llamada el milla cuadrada. Y aquí viene el secreto. Mucha gente piensa que Londres es una sola cosa, pero este lugar es casi como un reino antiguo, escondido a plena vista. Para que lo veas con claridad, no estamos hablando de la ciudad en general, sino de un núcleo histórico donde se mezclan tradición, poder y dinero. De día está lleno de trajes, oficinas, reuniones, pantallas, cafés rápidos. De noche, en muchas zonas, baja el volumen y parece otro mundo. Es un sitio con una energía extraña, tranquilo por fuera pero cargado por dentro, como si cada edificio guardara decisiones que afectan a medio planeta.
Y aquí va un dato que te ayuda a entender por qué esto importa. El Square Mile es pequeño en tamaño, pero gigante en influencia. Es uno de los centros financieros más importantes del mundo. Eso significa que, aunque tú estés mirando una calle normal, allí se pueden estar moviendo números y acuerdos que influyen en negocios, inversiones y decisiones globales. Por eso te digo que en Londres hay poder, pero muchas veces el poder no grita, el poder negocio. Ahora, un secreto aún más interesante. La City of London conserva ceremonias y tradiciones muy antiguas. Es como si Londres dijera, yo puedo ser moderna, pero no voy a soltar mi identidad. Por eso, en esta zona, verás rascacielos de vidrio al lado de iglesias históricas, tecnología y rituales caminando juntos, sin pelear. Y esa mezcla es uno de los trucos de Londres. Hacer que lo viejo parezca importante y lo nuevo parezca inevitable. Otro detalle curioso, mucha gente confunde la City of London con la ciudad de Londres completa. Pero no, Londres es enorme, diversa, llena de barrios. La City es como el corazón financiero e histórico, el lugar donde nació parte de la lógica londinense. Control, reglas, reputación, confianza. Porque en finanzas la confianza vale más que el oro, y Londres aprendió esa lección hace siglos. Ahora imagina esto como una escena. Estás caminando por una calle del Square Mile. A tu izquierda, una pared antigua que sobrevivió a incendios, guerras y siglos. A tu derecha, una torre moderna con luces frías, ascensores silenciosos y pantallas que muestran el mundo en números. Ese contraste te da un mensaje claro. Londres no eligió entre pasado o futuro. Londres decidió tener ambos. Y aquí viene la pregunta que naturalmente te haces. Si este es el corazón tradicional del poder, entonces, ¿dónde late el poder moderno? Porque Londres no se quedó solo con su centro antiguo. Londres también creó un nuevo símbolo de ambición. Un lugar que parece salido de otra ciudad, construido sobre antiguos muelles, con torres que miran al cielo como si dijeran, ahora nos toca a nosotros. Y ahí entramos al siguiente capítulo, Canary Wharf, el Londres del vidrio, del acero y del futuro. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que viene después de este punto es uno de los secretos mejor guardados de Londres. 8. Canary Wharf y el Londres moderno, cuando el muelle se volvió futuro. Ahora cambiamos de escenario como si la cámara del documental hiciera un corte perfecto. Vienes del Square Mile, con su tradición, sus rituales y su poder silencioso. Y de pronto llegas a un lugar donde todo parece más nuevo, más alto, más frío y más rápido. Ese lugar es Canary Wharf. Y su historia es la prueba de que Londres sabe hacer algo mejor que casi cualquier ciudad: reinventar el espacio. Para que lo visualices, hace décadas, esta zona estaba vinculada al mundo portuario, a muelles, carga, trabajo duro, movimiento de mercancías. Era un Londres diferente, más industrial. Pero cuando el mundo cambió, cuando el comercio y la logística se transformaron, cuando algunos muelles quedaron obsoletos, Londres no dejó que el área se muriera. Londres hizo lo que siempre hace, la convirtió en otra cosa. Y aquí está el secreto. Canary Wharf no es solo un barrio de oficinas, es un símbolo del momento en que Londres dijo, no voy a vivir solo de mi pasado, también voy a fabricar mi futuro. Por eso sus torres parecen un mensaje de ambición. Vidrio, acero, líneas limpias, reflejos. Es como si la ciudad se mirara a sí misma en un espejo moderno y respondiera, sí, aún puedo competir. Ahora piensa en lo que esto significa para la gente. Durante el día, Canary Wharf se llena de una energía casi eléctrica. Personas entrando y saliendo de edificios enormes, cafeterías con filas, pasos rápidos, conversaciones cortas. Todo está diseñado para una vida urbana intensa. Y sin embargo, si lo observas con calma, te das cuenta de algo. Londres no reemplazó su corazón antiguo, simplemente
creó un segundo corazón. Canary Wharf y la City of London funcionan como dos motores distintos dentro de la misma ciudad. Uno es tradición, reglas antiguas, prestigio histórico. El otro es la señal de que Londres también sabe ser global, corporativo, tecnológico. Es como si Londres tuviera dos voces, una que habla con acento del pasado y otra que habla el idioma del futuro. Y aquí va un detalle curioso, que te ayuda a sentir el lugar. A diferencia de muchas zonas del centro, Canary Wharf tiene una sensación de planificación más moderna. Más espacios abiertos, edificios alineados, un ambiente de distrito hecho para trabajar. Algunos dicen que se siente casi como una ciudad dentro de la ciudad, pero con un estilo completamente distinto al Square Mile, como si Londres tuviera dos personalidades que se respetan, pero no se parecen. Y ahora viene lo más importante. Esta transformación nos muestra un patrón. Cada vez que el mundo cambia, Londres intenta colocarse en la mejor posición posible. No siempre sin críticas, no siempre fácil, pero con una lógica constante. Adaptarse o quedarse atrás. Por eso, cuando ves Canary Wharf, no estás viendo solo edificios. Estás viendo una respuesta de Londres al siglo XXI. Pero si ya te impresionó que Londres tenga un corazón tradicional y otro moderno, espera, porque hay algo que une todo esto, algo que hizo posible que millones de personas se muevan cada día, como si la ciudad tuviera un sistema circulatorio invisible. Y ese sistema está bajo tierra, porque el próximo capítulo no es solo el metro, es el Londres subterráneo. Y una historia aún más secreta que muchos ni imaginan, la ciudad que transportaba su propio correo debajo del suelo. 9. La ciudad subterránea, el metro y algo aún más secreto. Cuando Londres crece tanto que arriba ya no cabe todo, la ciudad hace algo brillante, se expande hacia abajo. Y ahí aparece el primer protagonista de este capítulo, el metro de Londres. No es solo transporte. Es como el sistema de venas y arterias que mantiene viva a la ciudad todos los días. Porque sin el metro, Londres no funciona, se atasca, se frena, se ahoga en su propio movimiento. Imagina la escena típica, gente bajando escaleras, el sonido del tren acercándose, anuncios, pasos, prisas, paraguas mojados y esa sensación de que el tiempo corre. El metro es parte del carácter londinense, rápido, práctico, directo. Y lo más curioso es que, aunque sea un lugar lleno de gente, cada persona parece ir en su propio mundo, como si el metro fuera un túnel no solo físico, sino mental. Ahora, aquí viene el giro de película. Londres no solo construyó túneles para mover personas, también construyó túneles para mover algo igual de importante. Información. Y eso nos lleva a un secreto que parece ficción, pero fue real. El ferrocarril de correo. Sí, Londres tuvo un ferrocarril subterráneo dedicado al correo. La idea es tan simple como increíble. Si el tráfico de arriba era lento y el correo tenía que llegar rápido, entonces había que crear un camino que no dependiera del caos de las calles. Así que, bajo la ciudad, se hicieron túneles y se movían sacas de cartas como si fueran sangre, circulando por un cuerpo gigantesco. Y aquí está lo fascinante. Era una Londres que ya estaba pensando como una ciudad moderna, incluso antes de que la palabra moderna significara lo que significa hoy. Visualízalo. Túneles oscuros, trenes pequeños y automáticos moviéndose sin que la mayoría de la población lo supiera. Arriba, la gente caminando, comprando, trabajando. Abajo, el correo viajando en silencio como un secreto de eficiencia. Eso te dice algo profundo de Londres. Cuando la ciudad quiere que algo funcione, encuentra una manera, aunque sea por debajo de tus pies. Y hay otro detalle que convierte esto en historia con alma. El Londres subterráneo no es solo ingeniería, es memoria. Porque abajo no solo hay túneles del metro y del correo, también hay capas antiguas,
Restos de épocas pasadas, alcantarillas victorianas, conducciones de agua, espacios que fueron diseñados para sobrevivir a crisis. Es como si Londres tuviera un segundo rostro, uno visible, turístico y brillante, y otro oculto, funcional, silencioso, casi misterioso. Por eso la ciudad se siente tan especial, porque arriba ves la postal, y abajo está el mecanismo real que la sostiene. Y cuando te das cuenta de eso, entiendes que Londres no es grande solo por su historia, es grande porque aprendió a organizarse por dentro. Y ahora que ya vimos cómo Londres se mueve por debajo, llega el capítulo que explica por qué la ciudad es lo que es hoy, la energía humana. Porque al final, una ciudad no la hacen los edificios, la hacen las personas que llegan, se mezclan, sueñan, luchan y construyen. Y Londres, en ese sentido, es un mosaico vivo. El siguiente tema es justamente eso, la fuerza de la gente que la convirtió en un mundo dentro de una ciudad. 10. La energía humana. Londres es un mosaico vivo. Después de ver el Londres subterráneo, túneles, trenes, correo viajando en silencio, toca mirar lo que realmente hace que todo eso tenga sentido, la gente. Porque una ciudad no es grande por sus edificios. Una ciudad es grande por la cantidad de historias humanas que caben dentro de ella. Y Londres es una de las ciudades más humanas del mundo en ese sentido. Piensa en Londres como en un mosaico, una imagen formada por miles de piezas pequeñas. Cada pieza es una persona, una familia, un acento, un idioma, una tradición, una forma distinta de vivir. Caminas por una misma avenida y en 5 minutos escuchas conversaciones en varios idiomas, ves comidas de medio planeta y te cruzas con estilos completamente diferentes, ejecutivos, artistas, turistas, estudiantes, trabajadores, músicos callejeros. Y todo ocurre al mismo tiempo, como si la ciudad estuviera siempre en modo vivo. Aquí hay un dato que te ayuda a dimensionarlo. Londres es enorme, con una población estimada de 8.945 millones, mitad de 2023. Eso es casi como tener un país pequeño funcionando dentro de una sola metrópoli. Y cuando tanta gente convive, pasan dos cosas. Hay mucha energía y también mucha presión. Porque Londres es una ciudad que atrae sueños, pero también exige esfuerzo. Y aquí va un secreto que solo entiendes cuando la miras con calma. Londres es una ciudad donde nadie se siente completamente solo, y al mismo tiempo mucha gente se siente sola. Parece contradictorio, pero es real. Hay multitudes por todas partes, pero cada quien va con su vida, su prisa, sus problemas. Eso crea un tipo de ciudad intensa, una ciudad donde puedes reinventarte, empezar de cero, ser anónimo, pero también una ciudad donde tienes que aprender a proteger tu paz. Ahora, ¿por qué esa mezcla funciona? Porque Londres tiene una cosa que la sostiene, la idea de oportunidad. Mucha gente llega buscando trabajo, estudio, conexiones, un cambio de vida, y Londres les ofrece algo poderoso. Si eres constante y te adaptas, siempre hay una puerta, aunque a veces haya que tocar muchas antes. Y hay un detalle que no se dice mucho. Londres es como una escuela de carácter. Te enseña a ser puntual, práctico, resistente. Te enseña a vivir con clima cambiante, con distancias grandes, con precios altos, con días acelerados. Pero también te regala recompensas. Museos, parques, música, cultura, historia viva y esa sensación de que estás en un lugar donde el mundo se cruza. Y si lo piensas bien, esto conecta con todo lo anterior. El Támesis trajo gente, el comercio atrajo gente. El poder organizó gente, los túneles movieron gente, y esa mezcla humana creó la Londres que conocemos. Por eso te dije desde el inicio, Londres no se revela de golpe, se entiende por capas, y una de las capas más fuertes es su energía humana. Pero ahora viene la parte que cualquier persona que ha vivido o visitado Londres siente en el cuerpo.
El día a día puede ser hermoso y también agotador. Así que el siguiente capítulo es la realidad cotidiana, sin exagerar ni dramatizar. Londres te exige, pero te recompensa. Y ahí entramos al tópico 11, donde la ciudad deja de ser historia y se convierte en experiencia personal. La rutina, el ritmo y el precio de vivir en una metrópoli global. 11. El día a día, una ciudad que te exige pero te recompensa. Después de entender la energía humana de Londres, llega el momento de decirlo sin rodeos. Vivir Londres no es lo mismo que mirar Londres. Una cosa es ver la postal y otra cosa es sentir la ciudad en la rutina. Porque Londres es como un entrenador exigente, te pide disciplina, pero si la aguantas, te transforma. Imagina un día normal. Te despiertas y el cielo está gris, tal vez con esa llovizna finita que no parece lluvia, pero te moja igual. Sales a la calle y ves a la gente caminando rápido, con la mirada puesta en el reloj, como si cada minuto fuera una moneda. Entras al metro y el movimiento es constante. Escaleras, plataformas, trenes que llegan, anuncios, el sonido metálico de puertas cerrándose. Y lo más curioso es que, aunque vaya lleno, hay una especie de silencio mental. Cada persona está dentro de su propio mundo. Londres te exige en tres cosas que se sienten de inmediato: tiempo, energía y dinero. El tiempo porque todo está lejos y aprender a moverte es parte del juego. La energía porque la ciudad no se detiene y si tú te detienes demasiado, sientes que te quedas atrás. Y el dinero porque es una ciudad cara, transporte, vivienda, comida. Todo te recuerda que Londres es global y funciona con precios globales. Pero aquí viene el secreto que cambia la perspectiva. Londres no te cobra solo por existir, te cobra por acceso. Acceso a oportunidades, a cultura, a conexión con el mundo. Y cuando entiendes eso, la ciudad se vuelve más lógica. No es una ciudad imposible. Es una ciudad que te dice, si quieres estar aquí, tienes que aprender a jugar. Ahora, lo que salva el alma de mucha gente en Londres es algo muy simple: los pequeños refugios. Y esos refugios están por todas partes, como si la ciudad supiera que necesita respirar. Te hablo de los parques. En medio del ruido, de pronto entras a un lugar verde, con árboles, patos, gente caminando lento, y tu cuerpo baja un cambio. Te hablo de los pubs tradicionales, lugares donde la gente entra para calentarse, conversar, reír un poco, sentir que pertenece a algo. Y te hablo de los mercados, esos sitios donde vuelves a ver la ciudad con ojos humanos, no solo con ojos de trabajo. Y otra recompensa enorme es la cultura. Londres es una ciudad donde puedes tener un día duro y aún así terminar la tarde mirando una exposición, escuchando música en vivo, entrando a un museo, caminando por una calle histórica. Es como si la ciudad te dijera, sí, soy intensa, pero también te voy a alimentar la mente. Además, en Londres ocurre algo especial. Es una ciudad que te da la sensación de que siempre hay otra puerta para abrir. Un curso nuevo, un trabajo mejor, una idea, una conexión, un barrio distinto. Por eso tanta gente se queda. Porque Londres, aunque canse, también promesas. Y ahí entra una verdad que muchos descubren tarde. El día a día en Londres te enseña a ser más fuerte, más práctico, más paciente. Aprendes a planificar, a moverte, a cuidar tus finanzas, a proteger tu salud mental. Y cuando una ciudad te obliga a aprender eso, te cambia. Pero claro, toda ciudad grande tiene su batalla invisible, esa parte que no se ve en las fotos, el aire, el tráfico, la presión urbana, y Londres está viviendo cambios importantes en ese terreno. Así que el siguiente tópico es exactamente esa batalla silenciosa, cómo la ciudad se adapta al tráfico y a la contaminación y qué decisiones están moldeando el Londres del presente y del futuro. Si quieres más historias así, contadas claras y con emoción, suscríbete.
Cada semana te traigo un lugar del mundo con sus misterios y su futuro. 12. La batalla invisible, aire, tráfico y cómo la ciudad se adapta. Si Londres fuera solo historia y edificios bonitos, sería fácil. Pero Londres es una ciudad real, con millones de personas moviéndose al mismo tiempo, y eso crea una batalla silenciosa que casi nadie ve en una foto: el aire y el tráfico. Porque aquí no se trata solo de llegar de un punto A un punto B, se trata de cómo respira la ciudad. Imagina la escena diaria: horas pico, autobuses rojos pasando uno tras otro, taxis, motocicletas, camiones de reparto, gente cruzando a toda prisa. Londres funciona como una máquina enorme, y toda máquina produce calor, ruido y contaminación si no se controla. Y ahí aparece una idea clave. Londres, como muchas megaciudades, está intentando resolver un dilema difícil: mantener el movimiento sin sacrificar la salud y la calidad de vida. Aquí va un secreto que te ayuda a entenderlo sin complicaciones. Londres no está peleando contra los coches como si fueran enemigos. Está peleando contra el exceso, contra el desorden, contra el aire sucio acumulado durante décadas. Y por eso la ciudad va ajustando reglas, creando zonas de control, empujando a que el transporte sea más limpio y mejorando alternativas para que la gente no dependa siempre del auto para todo. Pero claro, cada cambio en una ciudad grande se siente como una ola. Para algunos es una mejora, para otros es una incomodidad, para otros un costo. Y aquí yo me mantengo imparcial. Lo importante es entender que estas medidas no nacen de un capricho, nacen de una realidad urbana. Cuando hay tanta gente y tanto movimiento, o regulas, o la ciudad se ahoga en su propio ritmo. Y lo fascinante es que Londres intenta hacerlo con una estrategia de varias capas, igual que su historia: fortalecer el transporte público, crear opciones para caminar y pedalear en ciertas zonas, modernizar flotas y energías, y controlar los puntos donde el tráfico se vuelve más pesado. Es como si Londres dijera: no voy a apagar la ciudad, voy a hacerla más inteligente. Ahora, lo más interesante para el futuro. Esto no es solo un tema de tráfico, es un tema de cómo viviremos las ciudades en los próximos años. Porque el Londres que viene tiene que ser más eficiente, más saludable y más resistente. No solo por comodidad, sino por necesidad. Y cuando una ciudad tan antigua empieza a cambiar su forma de moverse, eso te muestra algo. Londres sabe que el futuro no se negocia, se construye. Y hablando de futuro, hay un desafío todavía más grande que el tráfico, uno que no se escucha como bocinas, pero que puede cambiarlo todo: el agua. Porque si Londres nació por el Támesis, también puede verse amenazada por él. Y ahí entramos al tópico 13. El futuro no es solo tecnología, es agua. 13. El futuro no es solo tecnología, es agua. Hemos hablado de túneles, de gente, de tráfico, de aire. Pero ahora toca mirar el desafío más silencioso y más poderoso de todos: el agua. Porque Londres nació gracias al Támesis, pero una ciudad que nace de un río también vive con un riesgo. Cuando el río cambia de humor, puede convertirse en amenaza. Imagina el Támesis no como un paisaje bonito, sino como una fuerza viva. Sube, baja, empuja, retrocede. Londres está cerca del mar, y eso significa que el río siente la influencia de las mareas. Y cuando combinas marea alta con tormentas fuertes, el peligro no es un cuento, el peligro es una subida real del agua. Por eso, Londres tuvo que crear algo que parece de ciencia ficción, pero es totalmente real: una gigantesca defensa móvil, la barrera del Támesis, pensada para proteger la ciudad de inundaciones. Y aquí viene el secreto que muchos no conocen. Londres no espera a que ocurra el desastre para actuar. La Thames Barrier se prueba, se opera, se planifica. Es como si la ciudad tuviera un escudo que a veces se levanta,
no para una guerra de espadas, sino para una guerra contra el agua. Y esto dice mucho sobre el carácter londinense. Pueden vivir con niebla, con frío, con crisis, pero no juegan con el río. Ahora te lo explico de forma simple. El futuro de Londres depende de dos cosas al mismo tiempo. 1. Mantenerse moderna y conectada. 2. Mantenerse segura y habitable. Y para eso el agua es clave. Porque si el agua entra, no importa cuántos rascacielos tengas, la ciudad se paraliza. Además, no es solo inundación, también es algo más cotidiano, el manejo del agua en una megaciudad. Alcantarillado, lluvias intensas, infraestructura vieja en algunas zonas y necesidad de modernización. Londres es una ciudad con siglos de historia, y eso significa que en ciertos lugares parte de su cuerpo urbano también es antiguo. Modernizarlo es caro, complejo y lento, pero necesario. Y aquí viene una imagen que atrapa. Londres tiene una relación con el Támesis como una persona con un animal grande y poderoso. Lo admira, lo necesita, lo usa, pero también lo respeta porque sabe que si se descuida, ese mismo animal puede volverse peligroso. Entonces, cuando pensamos en el futuro, la pregunta real no es solo ¿qué tecnología tendrá Londres?, sino ¿cómo se protegerá Londres para seguir funcionando? Y esto conecta con algo que ya vimos. Londres siempre se reinventa después de una crisis. La diferencia es que ahora intenta reinventarse antes de que la crisis explote. Y justo aquí entramos al siguiente capítulo, que es la gran conversación del futuro londinense. Infraestructura y transporte, proyectos enormes que prometen conectar mejor la ciudad y el país, pero que también generan debate, costos y decisiones difíciles. Porque el tópico 14 es exactamente eso. Lo que viene, un Londres más conectado, pero en discusión. 14. Lo que viene. Un Londres más conectado, pero en debate. Si hay algo que Londres entiende mejor que nadie es esto. Una ciudad gigantesca solo funciona si se mueve bien. Y cuando digo moverse, no hablo solo de personas. Hablo de ideas, trabajo, mercancías, turismo, oportunidades. Por eso, cuando miras el Londres del futuro, la pregunta no es ¿habrá más edificios? La pregunta real es ¿cómo va a circular la vida dentro y alrededor de la ciudad? Aquí entra el tema que siempre genera conversación y discusión, los megaproyectos de transporte. Proyectos enormes prometen mejorar conexiones, reducir tiempos y aumentar capacidad, pero al mismo tiempo traen el lado menos bonito del progreso. Costos, obras largas, cambios de planes, barrios afectados y decisiones difíciles. Londres es experta en construir futuro, pero también es experta en pelearse por cómo se construye. Y te lo explico con una imagen sencilla. Imagina que Londres es una casa vieja y enorme, preciosa por fuera, pero con cables y tuberías de distintas épocas por dentro. Cada vez que intentas modernizar, te das cuenta de algo. Todo está conectado. Cambias una línea de tren y afecta el precio de los alquileres. Abres una nueva estación y cambia la vida de un barrio entero. Mejoras una conexión y aparecen nuevas multitudes en lugares que antes eran tranquilos. En una ciudad como Londres, una obra no es solo una obra, es una pieza que mueve muchas otras. Ahora, un secreto que mucha gente no piensa. Cuando Londres se conecta mejor, no solo se vuelve más rápida, también se vuelve más competitivo. Porque en una ciudad global, el tiempo es poder. Si se reduce un trayecto, se abren oportunidades. Más empleos accesibles, más turismo, más negocios, pero también puede traer presión, más demanda, más precios, más gente llegando. Por eso el debate existe. No es porque la gente odie el progreso, sino porque el progreso tiene efectos secundarios. Y aquí viene un punto clave para tu público. Estos debates no son solo de políticos o expertos, te afectan a ti en lo cotidiano. ¿Por qué? Porque la infraestructura decide cosas simples como
¿Cuánto tardas en llegar al trabajo? Si tu barrio se vuelve más caro o más atractivo, si hay más ruido o más comercio, si te conviene vivir en un lugar u otro. Por eso Londres habla tanto de transporte, porque el transporte decide cómo se vive. Y hay otra capa todavía más interesante. Londres no solo quiere conectar el presente. Londres intenta anticipar el futuro, donde habrá más gente, más movimiento, más exigencia, más presión sobre todo. Y cuando una ciudad antigua como esta intenta prepararse para eso, se vuelve una batalla entre dos fuerzas. La fuerza del pasado, que dice, cuidado, esto es frágil. Y la fuerza del futuro, que dice, si no cambias, te quedas atrás. Así que el Londres que viene será más conectado, sí, pero también será un Londres que seguirá discutiendo su rumbo, porque esa discusión es parte de su identidad. Londres no construye en silencio. Londres negocia su destino, lo ajusta, lo corrige, lo debate y luego sigue adelante. Y ahora, con todo esto en mente, llegamos al cierre natural de la historia, después de conocer su origen, sus secretos, sus capas subterráneas, su gente, su ritmo y su futuro en construcción. Toca unirlo todo en una sola idea. Porque el tópico 15 es el final por ahora. Londres como una lección completa del inicio al futuro. 15. Cierre. Londres como una lección. Inicio, medio y fin. Y ahora sí, llegamos al final de nuestro recorrido. Pero con Londres pasa algo especial. El final siempre se siente como un nuevo comienzo, porque esta ciudad no se deja resumir en una sola frase. Londres es como un libro enorme, con capítulos visibles y otros enterrados bajo el suelo, como esos ríos ocultos que siguen corriendo en silencio. Si lo ponemos en orden, como una historia completa, Londres se entiende así. Inicio. Londres nace con estrategia. Un río que conecta. Un punto perfecto para comerciar. Controlar el paso y atraer movimiento. Primero fue ventaja geográfica, luego fue idea romana, y después fue hábito. Crecer donde hay oportunidad. Londres entendió desde temprano que el mundo llega a quien sabe abrir la puerta y mantenerla bajo control. Medio. En el medio viene la parte más humana. La ciudad se vuelve un laberinto medieval, una mezcla de mercados, miedo, ambición y reglas. Y después llegan los golpes que podrían haberla destruido. Enfermedad, fuego, crisis. Pero Londres aprende el arte más difícil, reinventarse sin perder la esencia. Cambia materiales, cambia normas, cambia su forma de organizarse, y a la vez conserva su identidad como una ciudad pragmática, intensa y siempre despierta. Y ahí aparece el corazón del poder, el Milla Cuadrada, ese lugar pequeño con influencia enorme. Luego aparece el otro corazón, Canary Wharf, el futuro de vidrio y acero. Y debajo de todo eso, como una ciudad paralela, los túneles que mueven a millones de personas y hasta el correo. Londres, literalmente, aprendió a vivir en capas. Fin, por ahora. El Londres de hoy es una metrópoli que exige, pero recompensa. Es una ciudad que te pide ritmo, adaptación y carácter, pero te devuelve cultura, oportunidades y esa sensación de que estás conectado con el mundo. Y el futuro ya está tocando la puerta. Debates sobre transporte, cambios urbanos, desafíos ambientales y una verdad enorme que muchos olvidan. El agua, el río, el clima, todo eso también forma parte de la historia que viene. Y aquí está el secreto final, el más importante de todos. Londres nunca se considera terminada. Londres es una ciudad que se reconstruye como una costumbre, se adapta como una habilidad y avanza como un instinto. Así que si algún día piensas en Londres, no la imagines solo como una postal. Imagínala como un ser vivo, con un río como columna vertebral, con ríos enterrados como venas secretas, con dos corazones, tradición y modernidad.
y con una mente que siempre está calculando el próximo paso. Porque al final, Londres te deja una lección clara, simple y poderosa. No gana el que tiene el camino más fácil. Gana el que aprende a reinventarse sin perder su alma. Y así termina nuestro viaje. Pero Londres no termina nunca, porque ahora ya lo sabes. Esta ciudad no es solo monumentos y postales bonitas. Londres es una criatura viva, hecha de capas. Encima, el brillo moderno que corre con prisa. Debajo, la memoria. Ríos enterrados, túneles, secretos, cicatrices, y esa sensación de que cada calle guarda una historia que no se cuenta completa. Londres te enseña algo poderoso. No sobrevive el que tiene la vida más fácil, sino el que se adapta. Se incendió, se reconstruyó, cambió de rostro, cambió de ritmo, pero nunca perdió su instinto de avanzar. Y su futuro se está escribiendo ahora mismo. Una ciudad más tecnológica, más conectada, más exigente, donde el verdadero desafío será no olvidar su alma mientras corre hacia el mañana. Si alguna vez vuelves a pensar en Londres, no imagines solo el Big Ben. Imagina lo invisible, lo que está bajo tus pies, lo que se esconde en silencio, lo que no aparece en las fotos. Porque ahí está su mayor magia. Y si algo queda claro después de todo esto, es una verdad simple. Londres no se visita. Londres se descifra. Y si quieres seguir viajando conmigo por el mundo, suscríbete ahora. La próxima historia puede cambiar por completo tu forma de ver una ciudad.